Estimados estudiosos del grado sexto, iniciamos formalmente la clase del día de hoy, 17 de febrero. Inicialmente les voy a mostrar la guía de tecnología, hago una pequeña exposición, después les muestro la guía de constitución y hago una pequeña exposición. La guía está pensada para trabajarla más o menos 15 días, es decir, tiene dos sesiones, una va a estar acompañada el día de hoy y otra será dentro de 8 días para darle continuidad a la elaboración de esas guías. ¿Listo? Inicialmente buenos días. Tratemos de ser muy juiciosos, de entrar sobre las 7 en punto para los que entran tarde para poder iniciar de una forma más adecuada y no me toque estar pendiente todavía que quienes me hacen falta entrar. La asignación de la guía en estos momentos ya la deben estar viendo ahí en sus pantallas. La primera guía está enfocada a hacer un recorderis de temáticas que pudieron haber abordado en el ciclo de primaria y empezar a ahondar un poco más profundamente el conocimiento tanto de la tecnología como la informática. Entonces, la guía, ¿cómo viene estructurada? La guía viene estructurada de la siguiente forma. Lo que ustedes ven que se encuentra en color rojo es material explicativo. Vamos a mirar en esta primera guía la parte de hardware y software, ¿sí? ¿Qué significa cuando hablamos de hardware? ¿Qué significa cuando hablamos de software? Entonces, toda la parte roja viene de la parte descriptiva de la guía. Ahí está la parte 1, aquí les separé la parte 2. En la parte 2 pues vamos a hablar un poquito, digamos, de la definición de Internet, qué es la web, qué es una página web, y finalmente hay un pequeño cuestionario. Entonces, este es el cuestionario que ustedes me van a entregar, ¿sí? Esto lo pueden responder en hojas, sí, los pueden responder si lo hicieron en una aplicación del celular también, que lo pueden responder si lo hacen en Word también. ¿Listo? Entonces, así viene estructurada la guía. Entonces, la parte de rojo viene toda la parte explicativa y la parte en verde viene lo que deben responder. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo, bueno, listo. Sí, señor. Ya como quedó claro cómo se trabajan las guías que yo elaboré, entonces voy a hacerles una presentación sobre la temática. Bueno, vamos a mirar hoy sobre la parte del hardware y el software. Entonces, primer término que vamos a apropiarnos un poco más es el término de informática. Se habla que la informática es el conocimiento que trata sobre el procesamiento automatizado de la información con ordenadores. ¿Qué tipo de información puede ser? Puede ser texto, puede ser números o puede ser alfanuméricos, puede ser una combinación. Es decir, entonces, eso a grosso modo es lo que se trata de la informática. Es cómo yo puedo procesar de forma automatizada un ordenador. Un ejemplo, yo puedo colocar al computador a que me haga cálculos numéricos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Pero también puedo colocar al computador a que me procese texto, que me busque palabras, que me cambie caracteres, que me arme oraciones. Entonces, en eso trata la informática. Ahora vamos a mirar las partes de un ordenador. Un ordenador para su funcionamiento precisa de dos partes, una física, hardware o máquina, y una no física, software o programas. Si nosotros lo hacemos la similitud de pronto con los celulares que ustedes tienen en estos momentos es humanos, pues el hardware es toda la estructura física asociada que, digamos, a la electrónica que tiene dentro el celular, a la parte, digamos, de comunicaciones, de hardware de comunicaciones que tiene su celular, la parte de la batería, la parte del procesador.
Y hay otra parte que es el software. ¿El software qué es? En este caso tendremos el sistema operativo. Creo que casi todos tienen un software con sistema operativo Android y tienen programas instalados. Entre uno de esos programas instalados, pues la gran mayoría yo creo que tiene instalado Teams, ¿sí? Y otros programas que tiene por defecto cuando uno adquiere el celular. Y ustedes también saben que hay un Play Store donde yo puedo bajar diferentes software para diferentes aplicaciones específicas. Ahora miremos sobre el lenguaje de los ordenadores. Toda la información que entra y procesa un ordenador o computador o dispositivo móvil está codificada en un código binario, es decir, en un código de ceros y unos. Ese código ceros y unos es el que utiliza él para procesar la información. Un ejemplo, digamos, el número 2 yo lo puedo expresar en binario con la combinación 1 y 0. El número 3 en binario yo lo puedo representar con 2 unos. El número 4 en binario yo lo puedo representar como 100. De la misma forma yo puedo representar caracteres en unos y en ceros. El hardware está diseñado de tal forma de que él puede procesar esos unos y esos ceros. Es decir, internamente cuando yo hago algo en mi celular o hago algo en el computador, internamente lo que él está haciendo es operaciones entre unos y ceros. Las operaciones que realiza con esos unos y con esos ceros es muy rápida. Cuando digo muy rápida, son 1.000.000 de operaciones por segundo o puede ser mucho más dependiendo del nivel de procesamiento que se tenga. Entonces, él opera esos unos y esos ceros y por lo menos después que él opera esos unos y esos ceros y obtiene un resultado específico, él nos dice, ¡ay! Nos muestra la operación. Un ejemplo tácito, cuando nosotros decimos 5 más 3 igual a 8, él internamente en binario se está operando el número 5 en binario y está operando el número 3 en binario y esa operación que realiza en binarios después nos la presenta en decimal, que es como nosotros lo conocemos, el 8. Está claro que todo el procesamiento que hace internamente, ya sea dispositivo móvil o tablet o computador, lo hace es con unos y con ceros. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, señor. Listo. Sí, profesor. Listo. Entonces, todo lo que hace internamente, ya sea el celular, el computador o la tablet, él opera es unos y ceros. Que para nosotros es transparente. ¿Por qué? Porque él nos muestra las operaciones en decimal, él nos muestra el número 8. Pero internamente, para llegar a ese 8, él tuvo que haber hecho un procesamiento interno del 3 representado en binario, del 5 representado en binario, haberlo sumado allá en binario y después nos muestra el carácter 8. Entonces, todo el procesamiento que lo hace internamente dentro de estos dispositivos son ceros y unos. ¿Por qué? Porque dentro de él existe un procesador y el procesador está elaborado con electrónica lógica. Y esa electrónica lógica trabaja con una matemática binaria, ¿sí? En algún momento de pronto ustedes van a conocer esa matemática que llama la matemática booleana, ¿sí? Que trata con unos y con ceros, que es otra forma de representar y que precisamente desde el punto de vista electrónico, pues permite hacer ese tipo de procesamiento. ¿Listo? Listo, entonces aquí hay unas imágenes, entonces detrás de todo hay ceros y unos y ceros, independiente como ustedes lo puedan visualizar. El hardware de un PC ordenador está compuesto básicamente por una torre de la cual se encuentra una fuente de alimentación y la placa base. En esta placa base que hay un microprocesador. Ese, cuando yo digo que es un microprocesador, piensen que es el cerebro, es el que procesa la información. Hay una memoria, en esa memoria pues él permite almacenar grupos o bancos de información, permite leer esa información, reescribir esa información, eliminar esa información. Además tiene puertos como ¿qué? Como el puerto USB o el puerto HDMI. En el caso, digamos, del celular de ustedes, él también tiene un microprocesador, él también tiene una memoria, él también tiene el puerto donde ustedes conectan para cargarlo, que ese mismo puerto sirve para extraer información.
Existen un grupo de chips, cada uno de los chips pues tiene una funcionalidad específica, puede ser para controlarle los niveles de corriente que le entran a la tarjeta. También tiene una memoria BIOS, que eso es como un software empotrado en un hardware. Eso en la literatura figura es como un firmware. Es decir, es el software que permite hacer la interacción entre el hardware y el sistema operativo. Y eso lo llaman, y eso está alojado dentro de la memoria BIOS. También se habla de periféricos de entrada que permiten al usuario que se comunique con el ordenador. En este caso son el teclado, el ratón y el micrófono. Profe, Señora. profe, no me aparece la pantalla. ¿A alguien más no le aparece la pantalla? ¿O todos están visualizando? Profe, yo la estoy viendo. Esto, hábleme de a uno. Dígame, ¿alguien? Yo veo, profe, la pantalla. ¿Sí la están viendo o no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, Gabriela, si quiere mira, si tú eres la que tiene el inconveniente y vuelve a salir y vuelve a entrar. Porque el que no está viendo posiblemente que sea por conexión. Señora. ¿Usted en qué diapositiva va? En estos momentos, en una que dice hardware de un ordenador PC. Ah, sí, profe. Es que pensaba que estaban las 7. No. Listo. Entonces, cuando ustedes sientan que no, ustedes salen y yo les vuelvo a aceptar porque puede ser por conectividad que se quede. ¿Listo? Listo. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista del dispositivo móvil, él tiene una pantalla touch, ¿sí? Y esa pantalla touch es la que permite generarlo como un periférico de entrada, donde ustedes ahí teclean la información que quieren digitar o hacen los movimientos sobre la pantalla. Ustedes saben que también existen, digamos, ratones que puede uno incrustarlo al dispositivo móvil, y también ustedes saben que el dispositivo móvil tiene un micrófono, ¿sí? Entonces esos son periféricos de entrada. Pero también hay unos periféricos que son de salida, que permiten que el ordenador se comunique con el usuario. Se habla que es el monitor, la impresora, los altavoces dentro de nuestro dispositivo móvil. Nosotros también tenemos la pantalla, que esa nos sirve para como periférico de entrada, pero también de salida, porque ahí nosotros estamos visualizando la información. Ustedes saben que él también tiene sus altavoces incrustados para que nosotros podamos escuchar el audio que nos emite. También pues están las unidades de almacenamiento, que son los dispositivos que permiten almacenar los programas y archivos de forma permanente. Cuando se apaga el ordenador no desaparecen. Ahí estamos hablando del disco duro, ¿sí? En la actualidad existen discos duros de estado sólido, que digamos que es la última tecnología, que son más costosos, y están los otros discos mecánicos. La fiabilidad de estos discos de almacenamiento pues tiene una tasa de unos años, es decir, no son infinitos, no es decir que yo almacené una información aquí en 30, 40 años la voy a tener, no. Entonces, por eso en la actualidad muchos de los servicios de almacenamiento los están ofreciendo en la nube. Cuando digo ofreciendo en la nube, yo en la clase pasada le mostré el OneDrive, le mostré el Drive, le mostré Mega, que son servicios que permiten alojar en la nube. ¿Ellos qué le garantizan? Que la información siempre la puedan ustedes mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque ahí lo que ellos hacen son copias de copias, y a medida que se va envejeciendo los equipos va migrando la información. Por eso le garantizan a ustedes que no se les pierda la información, que es muy diferente en un computador. Entonces compran un computador y pues si son de buenas, pues pueden durarle más de 5 años. Si no, entonces empieza a ser defectuoso, entonces empieza a presentar el computador en el disco duro errores, tanto para escribir como para leer, y empieza a deteriorarse. Entonces, si ustedes piensan que ese almacenamiento es para toda la vida, no, eso tiene un tiempo finito y va en función de que la electrónica, pues con el tiempo se va desgastando, y también por lo menos si existen, digamos, fallos en la red eléctrica, entonces empieza a afectar internamente los componentes electrónicos. Entonces, cuando se daña uno de ellos, entonces empieza a dañar los otros y empieza a averiar toda la parte electrónica. Entonces, eso serían, digamos, decir, con respecto al hardware de ordenador o PC. Entonces, vamos a mirar aquí una imagen
donde ya un poco más tácitamente, donde tenemos una imagen de un hardware. En este caso es un computador de escritorio, ¿sí? Que ya lo vemos menos. ¿Por qué? Porque pues toda la gente está migrando a comprar portátiles. Pero la estructura que tiene este hardware de escritorio, tal cual la tiene un portátil, solamente que en el portátil pues son más pequeños los componentes, ¿sí? Esto, por ser más pequeño, pues también los niveles de procesamiento son menores. Es decir, si yo puedo comprar un computador de escritorio que me permite hacer una cantidad de procesamiento, pero eso difícilmente lo puedo encontrar en un portátil, porque a medida que yo necesite mayor procesamiento, necesito mayor espacio de ventilación. Entonces, por eso muchos de los computadores no alcanzan a tener esas prestaciones que puede tener un computador de escritorio. Sin embargo, en la actualidad lo que se busca es la portabilidad. Sí, por eso también ustedes ven que los dispositivos móviles han ganado, digamos, mucho mercado. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen algo en sus manos, ustedes lo pueden mover para un lado y para el otro, y cuando no lo necesiten lo ponen a cargar y automáticamente les da autonomía. Por eso ha perdido un poco, digamos, este espacio, pero sin embargo, para mí siempre va a existir. ¿Por qué? Porque pues se pueden dar grandes volúmenes de procesamiento y también se puede trabajar. Entonces, si vemos el número 1, el que está acá, pues es el monitor. Si vemos el número 2, se llama o se nombra la placa base. Si hacemos el número 3, es el microprocesador. Entonces, ustedes ven aquí un chip que es el microprocesador. Ese, hagan cuenta que es el cerebro, es el que procesa la información que le entra. Los procesamientos de estos dispositivos pueden ir del orden de giga operaciones por segundo o un poco menos, dependiendo, digamos, de la característica del microprocesador. En la actualidad, muchos de estos microprocesadores se hablan de que ahora son de varios núcleos, como si usted uniera varios cerebros y los pusiera a pensar a la vez. Con eso, ¿qué buscan? Que el nivel de procesamiento aumente. También el nivel de procesamiento va asociado, digamos, al tamaño del hardware desde el punto de vista de la microelectrónica. Entonces, por eso cada vez se van generando nuevos microprocesadores con mayores niveles de procesamiento a medida que va aumentando la electrónica. El número 4, que es lo que tenemos aquí, es una memoria RAM. Generalmente estas tarjetas madres tienen para expandir la memoria, ¿sí? La memoria, pues, es la que interactúa con el microprocesador, es decir, el microprocesador procesa, le pasa la información a la memoria lo que hace es enviarle otra información al microprocesador y de esta forma van haciendo procesamiento. Sin embargo, pues también hay algunos computadores que utilizan, es decir, los discos duros como para darle parte de almacenamiento de memoria, solamente que el procesamiento que se da es más lento, pero también se existe desde el punto de vista real. El número 5 son tarjetas de expansión. Estas tarjetas de expansión, pues, ¿qué permiten? Digamos, si yo quiero introducir una tarjeta de video, de pronto también si yo quiero colocarle otra tarjeta inalámbrica, entonces son zócalos que están específicamente para que usted le quiera dar más características al hardware que tiene. El número 6 es la fuente de alimentación. ¿Qué se busca? Que esta fuente de alimentación sea lo suficientemente confiable. Si existen variaciones en la red eléctrica, es decir, que si existe por allá un corto en una parte de la casa, que si le cayó un rayo a la torre de energía, todas esas fluctuaciones pues, automáticamente dañan la electrónica. Lo que busca es que esa fuente trate de proteger el hardware. Sí, que si él detecta, digamos, un bajón de tensión, él entra a operar de tal forma de que si se daña la fuente, pero no se daña el hardware. ¿Por qué? Porque la fuente, su costo es reducido con respecto al hardware desde el punto de vista de procesamiento del computador. Esto, en la unidad, en el número 7 tenemos unidades CD y DVD. Estos, sin embargo, ha venido desapareciendo, ¿sí? Hace unos años todo el mundo buscaba que sus torres trajeran este tipo de unidades. En la actualidad ya se habla de los sistemas de memoria por USB o SSD, es decir, cualquier sistema de almacenamiento. Ya no se trabaja mucho con estas unidades, es decir, con el tiempo siento que ya van a desaparecer, es decir, van ustedes a comprar la torre y ya no tiene ese espacio. El número 8 es el disco duro. El disco duro aquí es como, digamos,
el gran sistema de almacenamiento que tiene el computador. Ahí que se almacena el sistema operativo, el software que ustedes vayan instalando, ahí se va almacenando. Las actividades que ustedes vayan elaborando, ahí se va almacenando. De esa misma forma, ustedes dentro de su dispositivo móvil también tienen el sistema de almacenamiento. Es decir, las similitudes son muchas entre lo que se puede ver dentro de un computador, un dispositivo móvil. Esto también que puede ir almacenado en disco duro, todo el tipo de archivos que ustedes generen, películas, audios, archivos de texto, presentaciones, todo va a estar ahí almacenado. Les había dicho que ¿qué se busca en la actualidad? Pues si ustedes van a algún momento a comprar un computador, traten de que sean estos discos duros de estado sólido. ¿Por qué? Porque son más confiables en el tiempo y a que le genere errores. Un ejemplo, uno tiene un computador y si le aparecen unos errores en el disco duro, entonces no le deja leer el archivo y usted perdió ese archivo. Si el daño del disco está donde está almacenado los registros del sistema operativo, entonces automáticamente se daña esa sección y no le arranca el sistema operativo y usted no puede recuperar la información. Los otros sistemas de entrada son el teclado y el ratón. Desde el punto de vista del teclado y el ratón existen diferentes tipos de teclado y diferentes tipos de ratón, ¿sí? En la actualidad hay desde teclados láser, es decir, le proyectan un holograma láser sobre una superficie y usted puede escribir, hasta estos teclados que son, digamos, los convencionales, que están en la imagen. Con respecto al ratón y el mouse, existen ratones o mouse que parecen un lapicero, existen ratones o mouse que son verticales y existen este que ustedes están viendo ahí en la imagen. La funcionalidad de todos es lo mismo, solamente que cuando uno trabaja en periodos largos con este tipo de ratones que ustedes ven ahí en la imagen, pues va desgastando, digamos, el movimiento de la mano. Entonces, por eso a veces se hace necesario utilizar ratones verticales o ratones que se parecen a un lapicero. Listo. También que nosotros tenemos ahí lo que es la carcasa. La carcasa, pues, que busca proteger toda la parte del hardware interno, ¿sí? La electrónica es muy susceptible a que si ustedes manipulan con su mano un chip, puede ser que el chip por su electrostática se dañe, ¿sí? También, ¿qué sucede? Cuando ustedes tienen un computador, ese computador lo van a utilizar en su casa, puede ser, o en la oficina en algún momento cuando lleguen a trabajar. Si no tuvieran esta carcasa, el sistema no funcionaría de forma correcta. ¿Por qué? Porque ustedes tienen diferentes dispositivos electrónicos y eléctricos en sus casas. Esos dispositivos irradian una energía que se llama energía electromagnética, que nosotros no la podemos ver, pero existe. Entonces, estas carcasas lo que buscan es que esa energía no se refleje en los componentes internos de la electrónica. ¿Por qué? Porque de una u otra forma le causa interferencia y puede dañar la funcionalidad del dispositivo. También la funcionalidad de estas carcasas es que si en algún momento se riega un líquido no le caiga la parte electrónica porque automáticamente se va a dañar. Entonces, si ustedes ven el material, lo que busca es algo que se llama en la literatura compatibilidad electromagnética, de tal forma de que ustedes puedan tener su computadora en su casa y no tenga problemas con los otros electrodomésticos o dispositivos electrónicos que se tengan dentro del hogar. Entonces se dice que es una caja donde se encuentran los elementos fundamentales del ordenador, contiene la fuente de alimentación, la placa base y algunas unidades de almacenamiento como dispositivos de CD, DVD y disco duro. Aquí hay una foto de una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación tiene un sistema de refrigeración. ¿Por qué se da? Por los niveles de, digamos, de corriente y dispositivos electrónicos que manejan internamente, que es un transformador. Y electrónica de potencia, ella se calienta mucho, ¿sí? Entonces necesita un sistema de refrigeración. Si los niveles de temperatura pasan de cierto nivel, automáticamente toda la soldadura que tiene en toda la parte electrónica, eso se daña. Entonces, por eso ustedes ven que tiene un sistema de ventilación. También a veces este sistema de ventilación, pues, también viene acoplado para refrigerar la torre. ¿Por qué? Porque como allá también hay electrónica, digamos, el procesador se calienta muchísimo. ¿Por qué? Por el nivel de exigencia que tiene. Entonces, se deben tener unos ciertos niveles de
de refrigeración. Generalmente los computadores que tienen, en el caso de que los niveles de temperatura en la tarjeta madre superen cierto nivel, él se apaga, ¿sí? Hasta que no se vuelva a refrigerar. Por eso generalmente ustedes deben tener siempre refrigerado, ya sea el portátil, el computador de escritorio. ¿Por qué? Porque si no, él automáticamente va a empezar a mostrar fallas. Si ustedes cuando levantan en algún momento el portátil, se van a ver que en la parte de abajo y en la parte de atrás tiene unas rejillas de ventilación, ¿sí? Internamente tiene un ventiladorcito que pues es de tamaño reducido, pero lo que se busca es que mantenga refrigerado esa tarjeta, buscando garantizar que su funcionamiento se dé en el tiempo. Si uno se le da por tapar, digamos, esos sistemas de ventilación, ustedes van a empezar a tocar el computador o el portátil y van a sentir que se empieza a calentar muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque automáticamente esa electrónica está haciendo operaciones lógicas y esas operaciones lógicas esos lo disipan energía y esa energía ustedes cómo la perciben, como el calor. Por eso ustedes hay veces que tocan los computadores y ustedes dicen, uy, esta parte sí se calienta mucho. A medida que trabajen más horas se van a percibir que calienta mucho. Entonces esos sistemas de ventilación lo deben garantizar cuando ustedes den uso de estos dispositivos. También se habla de la placa base, que es la placa con circuitos impresos y chips electrónicos donde se conectan todos los elementos del ordenador. Entonces, esa placa base o placa madre, pues donde viene el procesador, donde se conecta la memoria, donde se tiene el sistema de expansión, si tiene, digamos, tarjeta de video. También tiene, digamos, un sistema ahí de respaldo que es con una batería, de tal forma de que si ustedes desconectan el computador y se descarga la batería, esa energía pequeñita que tiene una pila pequeña es para garantizar que cuando ustedes arranquen nuevamente el computador, él les mantenga la fecha de inicio sin cambiarla. Entonces, aquí hay, digamos, una foto de una placa de estas madres. Aquí se encuentra la batería que yo les estaba diciendo. Tiene, digamos, los conectores de tarjetas de expansión. Tiene ranuras para tarjetas, digamos, si ustedes quieren también expandirle la memoria, ahí están. También ahí, por lo menos aquí donde tengo en estos momentos, el mouse tiene el zócalo para la CPU, que es como la fuerte en procesamiento. Si ustedes ven aquí en la parte donde está en negrito, está el ventilador. Este ventilador, pues con lo que les había dicho, pues busca ayudar en la refrigeración de esta tarjeta. También a esa tarjeta pues van, digamos, los periféricos para conectar. Digamos, si tengo una salida para el monitor o si quiero utilizar un puerto paralelo, si quiero utilizar los puertos USB, van todos atañados a esta tarjeta madre. También ustedes de pronto ven unos cilindritos que aquí los estoy mostrando. Aquí también hay los cilindritos. Esos son condensadores. Los dispositivos electrónicos se llaman condensadores. También hay otros dispositivos que son resistencias, solenoides, que los que buscan, ¿qué es? Mantener la alimentación de los diferentes dispositivos electrónicos y garantizar que no existan fluctuaciones que dañen algunos de estos. Aquí pues ustedes ven los conectores de la memoria DDR. También aquí hay una tapa de electrónica que ayuda a cuidar la parte, digamos, sensible de los circuitos, que se llama un sistema de regulación de energía interno que también tienen estas tarjetas. También por lo menos hay un chip donde viene, digamos, la información de la BIOS, ¿sí? Esa BIOS es como el software, que ya le había dicho, que actúa directamente sobre el hardware y es como el puente de comunicación entre el sistema operativo que ustedes conocen como Windows o el sistema Android que utilizan sobre los dispositivos móviles con la información que maneja los unos y los ceros de la tarjeta. Bueno, también está el dispositivo de la placa base. El microprocesador es un chip electrónico que procesa toda la información. Es el cerebro del ordenador. Este chip debe ser refrigerado por un ventilador. Las características que indican su velocidad son el número de instrucciones que puede ejecutar en un segundo. Su unidad son los gigahercios y el número de bits que puede usar en cada operación.
estos microprocesadores, digamos, son los que han permitido, digamos, que un celular pueda hacer todas las actividades que puede hacer en la actualidad versus a un celular de hace 10 años, ¿sí? Entonces, un celular de hace 10 años no soportaba más allá de sacar, recibir llamadas, y enviar y recibir mensajes. Ahorita ustedes un dispositivo móvil que lo pueden utilizar como prácticamente un computador, ¿sí? Puede servir, tiene las miles de aplicaciones, ustedes pueden abrir su navegador, es decir, se convirtió como una herramienta de trabajo, pero fue en función de eso, de que mejoró los niveles de procesamiento y lo logró miniaturizar un poco más, ¿sí? El procesador de un computador no es igual de grande al que tiene un dispositivo móvil. Bueno, yo creo que dejemos hasta ahí con la parte de tecnología. La próxima clase continúo con la exposición y ahora vamos a mirar la parte de constitución. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a mirar la guía de constitución. Sí, profe. Listo. Todas las guías ya las tienen allá alojadas. En el modo. ¿Listo? Entonces ahí ya las tienen. Lo único que tienen que poner es a trabajar. Listo. Entonces, la parte de constitución política, inicialmente le hago el preámbulo con una historia de la constitución. Por lo menos la constitución que nosotros tenemos en la actualidad, que fue la que se generó en 1991, se generó pues basado en una necesidad grande que había de tener en nuestro país una constitución más sólida. Y pues también, digamos, sobre los años anteriores, estamos hablando de 1989, 88 y ahí para atrás. Y en el 90, 1990, pues hubieron muchos conflictos que se dieron y hubieron muertes de muchos líderes que prácticamente podrían haber sido presidentes de la República. Entonces se fragó un escenario en el cual se dijo, oiga, venga, un grupo grande de estudiantes de universidades, tanto públicas como privadas, empezaron a mirar o a fraguar algo que se llama el Frente Unido Estudiantil de Colombia. Entonces ellos trataron de lograr que se incluyera una séptima papeleta, lo llamaron ellos, en las votaciones que se realizaron en 1990. Entonces con esa votación se buscó la necesidad de generar una gran asamblea constituyente que permitiera refundar una nueva constitución y que en esa nueva constitución pues se pudiera garantizar los derechos, los deberes de los ciudadanos y se pudiera generar algo que se llama el equilibrio de poderes. Desde el punto de vista de la constitución se habla de que hay tres ramas del poder público, ¿sí? Hay lo que es el ejecutivo, que es lo que ustedes pueden asociar al presidente, a los alcaldes, a los gobernadores. Hay una parte del legislativo, que eso va más relacionado con la parte de los senadores, los representantes a la Cámara. Y hay otro poder que es el judicial, que son los jueces. Entonces, ese tripartito se quería que tuviera un equilibrado en la parte de los poderes. También, digamos, antes no se podía hablar de una tutela, eso no existía para que alguien pudiera exigir sus derechos. Entonces, ese escenario pues, empezó a fundamentar o a reforzar el porqué de una constitución. Listo, entonces ahí yo les hago una breve reseña sobre eso. Sin embargo, pues también lo acompaño con unos videos. Los videos, pues, lo voy a proyectar ahorita, hoy uno, el otro lo proyectamos la próxima clase. Y ahí están los MP3. En la parte verde están lo que les pido realizar. Entonces tiene la misma estructura de la otra guía para que lo tengan presente. La parte 2, pues van ustedes a coger su constitución y van a escribir con su puño y letra los 10 primeros artículos de la constitución que se llaman los principios fundamentales de ella. Profe, los artículos ahí hay que escribirlos completos.
Eso sí, los 10 primeros sí. Entonces vamos a mirar. Profe. Pues regáleme un segundo a ver que le voy a proyectar a ver cómo. A ver si ustedes me escuchan. Profe. ¿Ahí están viendo el video? Sí, señor. Sí, profesor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Lo están escuchando? Sí, señor. Sí, profesor. Sí. Listo, entonces vamos a hacer silencio durante 10 minutos que dura el video. Sí. Profe, no escucha. Profe, no escucha nada. Profe, no escucha lo que habla. Entonces espérense un momentico, por eso le estoy diciendo. Déjenme a ver si les logro compartir. Muestra, a ver. Espera, a ver. ¿Ya lo están escuchando? No, profe. ¿Alguien lo está escuchando? No, profe. No, profe. Listo, entonces vamos a quedarnos calladitos a ver si todos escuchamos. ¿Listo? Profe, no se ve. ¿Ahí sí lo ven? Sí, profe, yo ya lo veo. Sí, profe, ahora sí. No, profe, no se oye nada. Profe, no se ve ni se escucha. Sí, profe, no escuchamos nada. Nada. No, Espere. profe, y está trabado. Para todos, muestra a ver. Esta vez lo vuelvo a compartir a ver qué pasa. Muestra a ver si me da la opción. De todas formas, el audio ya yo se los envío por el WhatsApp, no hay problema, pero entonces sí quisiera que no hubiera problema. Muestra a ver si puedo volver a intentar. Profe. Señora.
¿Usted va a subir el taller en el modo? Ya lo tienen en el modo. Profe, Señor, profe, ¿para cuándo es la tarea? tienen 15 días. Ah, bueno, profe. En estos momentos, ¿sí lo están viendo? Sí, pero no se escucha. Sí, profe, sí lo vemos, pero no se escucha. Profesor. Pero regáleme a ver si lo puedo colocar lo voy a abrir desde otro aplicativo a ver si deja. Porque no se escucha nada. Sí, voy a mirar, es que no sé por qué no se escucha si yo lo escucho. Listo, espera un momentico. Regáleme a ver si lo vamos a abrir con otro, a ver. Se estaba escuchando, profe. ¿Ahora sí? Sí, señor, pero no veo la pantalla. No se ve nada. No veo la pantalla. ¿Sí la ven? No. No, profe. No, profe. No, profe. No, señor. Listo, a ver. ¿Ahora sí? Profesor, sí, pregunta. Profe. No, dejemos las dobles. Viviana, dejamos. Profesor, Señora, una pregunta, ¿en qué cuaderno toca copiar lo que usted nos dejó? ustedes tienen hojas de blog, ¿cierto? Sí, señor. Listo, Sí, entonces lo señor, hacen sí. en esas hojas de blog, lo digitalizan y me lo envían. Pero, Profe. entonces, El que hubiera comprado el cuaderno de 50 hojas, pues en el cuaderno de 50 hojas. eso le iba a preguntar, profesor, porque usted en la Sí, el que tenga lista su cuadernito, pues mejor en el cuadernito porque le queda más organizado. bueno, Profesor, ¿otra pregunta? Profe, una pregunta. Mamá, mañana tengo con el que habíamos quedado. ¡Ay! ¡Dios mío! Los dibujos de ciencias naturales decía que yo estaba leyendo el sistema solar y eso. Bueno, póngale cuidado. En la guía están los links de los audios de estos videos. Entonces, cuando ustedes le dan clic ahí, automáticamente pueden ver escuchar el audio, que es lo que me interesa. ¿Listo? Ahí está la guía, vamos a trabajar. La próxima clase espero que podamos trabajar desde más temprano, es decir, que me entre más temprano para que nos rinda un poco más el tiempo. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. ¿Se pueden imprimir las